que estamos transmitiendo Asamblea Constituyente desde la magia de la Internet, del Zoom. Sí, Carlos. Ah, Sí, claro. Tulio. La magia de la televisión hoy día por Zoom, por Meet y por otras tecnologías. Sí, es una consecuencia, es una dependencia casi obscena con la electricidad, con la energía y con la tecnología. No podríamos vivir esta pandemia sin Internet, sin corriente, digamos, sin energía. ¿No? Sí, bueno, eso demuestra tal vez lo importante que las empresas eléctricas y los servicios públicos estén en manos de la ciudadanía a través del Estado u otras organizaciones nacionales y no en manos de empresas privadas como es el modelo chileno, modelo que al parecer está haciendo agua. Bueno, estamos grabando esto en medio de las discusiones en el Congreso por el 10% de la AFP y luego de una jornada de protesta nacional, caceroleos nacionales espontáneos a raíz de la discusión en el Congreso. Sí, es lamentable que el sistema político chileno, después que un poder del Estado como el Congreso toma una decisión, el gobierno insiste en torcer esa decisión y tiene como consecuencia que de manera espontánea, en muchos lugares de Chile, la gente sale a la calle a protestar. Es la única manera que tenemos los ciudadanos de mostrar nuestro descontento. ¿Mm? En toque queda, ¿Mm? En pandemia. ¿Mm? Entonces lo que aquí está en juego es ya no solo la dignidad de las personas, que fue el discurso con el que partimos en octubre, como sociedad. Hoy día estábamos en las crisis del hambre. Aquí hoy día la ciudadanía está pasando hambre porque la sociedad chilena no es capaz, su gobierno no es capaz de asegurar eh, lo, la supervivencia. El sistema de seguridad social chileno es de tal precariedad que no logra ni siquiera cumplir su objetivo básico. Tu análisis parte de la base de que el sistema AFP es un sistema de seguridad social, lo que en realidad no está claro, es más bien un sistema de capitalización en beneficio de las 18 familias chilenas, de las grandes empresas que reciben mes a mes dinero de los trabajadores para hacer sus negocios. Bueno, te comentaba hace poco que la imagen que tengo de la AFP es las imágenes en aquel barco en el Caribe, creo que en el Caribe, de su ejecutivo, digamos, festinando con el saqueo a los recursos de los trabajadores chilenos. La verdad es que el pueblo chileno no tiene seguridad social, no tiene gobernante, no tiene quien lo represente. Y esa es la situación que nos encontramos. Si no, yo me refería a que lo que conocemos como la seguridad social es esta, digamos, que no. Sin embargo, ojo, las Fuerzas Armadas tienen un sistema de seguridad social un poco distinto al del común de los ciudadanos y ciudadanas chilenas. Y eso muestra que el modelo, desde su inicio, siempre buscó la usura, fundado en la usura, donde eh, a costa de empobrecer a la clase trabajadora, la élite generaba riqueza, usaba el capital de los ahorros de los trabajadores, que obligatorio, para sus negocios, y sí, bueno, y si en el camino habían pérdidas, la tenían que pagar claramente los trabajadores. Cuando eh, se votó una ley para que las AFP pudieran invertir en el extranjero. Con Lagos. Con Lagos. Y ese fue como el momento que, creo yo, a menos a mí me pareció una barbaridad, porque permitió que después el modelo se empezara a exportar. Entonces, esta pésima idea terminó en Perú, por ejemplo, el Parlamento permitiendo que o sea, el gobierno, perdón, porque el Parlamento está cerrado, digamos, está disuelto, permitió que retiraran el 20%
y el compromiso del gobierno y de toda la sociedad peruana es que de vuelta a la pandemia, o sea, cuando esto termine, la pandemia, van a cambiar el sistema, ¿no? Porque no sirve. ¿Mm? Claro, porque es un sistema que en realidad fue exportado y aceptado en otros países porque beneficia claramente a las élites. Ahí, claro. Eh, por lo tanto, en aquellos momentos de crisis el pueblo tiene que exigir el cambio. No Claro. olvidemos que lo que tú nombrabas del sistema de las Fuerzas Armadas, en realidad no es nada del otro mundo, es el sistema de reparto, el sistema social de reparto que funciona en la mayoría de las partes del mundo en forma única y en algunos casos con ciertos grados de capitalización individual, como en Gran Bretaña, pero ninguno como el caso chileno, nada como el caso chileno. Y aquí no se trata de decir que las Fuerzas Armadas no tengan seguridad social, sino que los chilenos tengamos seguridad social, al igual que las Fuerzas Armadas. Porque esto se sostiene sobre la base de que la Fuerza Armada tiene un sistema diferente y además las élites tienen seguridad social contratada en otros lugares, en otros países. Porque el problema de la élite chilena es que no son chilenos, o al menos no se sienten chilenos, o al menos no se sienten de la misma clase que los chilenos en general. Por lo tanto, en ese sentido, ven el sistema de la AFP como una caja pagadora nada, y poco más que eso. No les interesa mejorar el sistema para el grueso de la población, ellos tienen su vida asegurada. Y la pandemia ha demostrado la crueldad de esto, porque los muertos, me acompaña mi gata, Ah, perdón, la gata de mi hija, ahí están los migratos. claro, ellos tienen su vida resuelta. Y en la pandemia vimos la crueldad en que el virus lo pusieron los ricos en sus viajes al extranjero, en su vida de cosmopolita, pero sucede que los muertos están en las comunas pobres, dado el hacinamiento, dado el precario acceso a la salud y dado las enfermedades prevalentes que el pueblo chileno tiene. Es inaceptable que un pueblo como el chileno tenga los niveles de diabetes, de hipertensión, de obesidad. Eso es por la pobreza, eso es por la mala alimentación, eso es por la sobreexplotación, la gente trabaja todo el día, y más encima lo llaman flojo, y esta gente sinvergüenza dice que se levanten más temprano. Entonces, claro, ellos como tienen todo, están acostumbrados a tener todo gratis, quieren todo del Estado, y nos acusan a nosotros de ese tipo de cosas. Es realmente, no sé si decir indignante, porque es una palabra manida, pero claro, demuestra la fractura que existe en la sociedad chilena, en que estamos gobernados por una élite que no se siente parte del pueblo chileno. Sí, mira, tú decías, recordabas a Salazar antes de empezar la grabación del programa, que señalaba, nuestro gran historiador también nacional, decía, bueno, aquí el pueblo encontró un modo, pero en realidad el modo siempre ha estado, digamos, esa es la manera en que las sociedades, los pueblos, los oprimidos tienen de manifestarse. Lo que pasa es que en Chile estaba bastante, en los últimos tiempos estaba olvidada esa forma de protestar, ¿no? Sin embargo, Julio, ¿no? Recordar el 2 y 3 de julio, esa jornada de protesta, 2, 3, 4 de julio, ¿te acuerdas del 87? ¿Ah? Carmen Cuando Gloria Quintana, el Rodrigo tema de Carmen Rojas. Gloria y de Rodrigo Rojas. Para mí es un día que yo lo tengo aquí en la memoria, porque Es claro, como si bueno, fuera ayer, en mi claro, caso igual. sí, Recuerdo, recuerdo exactamente lo que pasó ese día, sí, tanto en mi vida como a nivel nacional. sí. Yo todo lo que hice ese día, las manifestaciones, bueno, yo era en ese tiempo, justo era presidente de mi centro alumno y ahí generamos unas movilizaciones. Entonces, Tú ese dices día, en el kindergarten. claro, eh, ese, ese, ese día fue un día largo porque cuando eh, nos enteramos, bueno, yo me enteré ya estando oscuro, digamos, que lo que había ocurrido, y, y fíjate que ese es un día triste para los que vivimos, y después recuerdo la, la fila de personas que fueron a donar piel, ¿te acuerdas? La cantidad de estudiantes, gente joven que fue a donar piel para Carmen Gloria. ¿Ah? Y ahí ya el miedo era
una cosa que ya está, ya no había miedo, era tal el acto de barbarie de haber quemado a 2 chilenos, una chilena y un chileno, jóvenes, vivos, ¿no? Por el gusto de hacer daño, de infligir temor, que eso fue un punto de quiebre, yo creo, en la movilización callejera, digamos, si lo quiere. Y creo que hoy día, esta cosa espontánea, o sea, octubre, y o sea, los secundarios con el metro, con los 30 pesos, y ahora con el 10%, ¿ah? Es el Parlamento que está discutiendo ahora en este momento, eh, tiene que, no creo que esté a la altura, pero esto no se va a resolver tan sencillamente. Yo creo que la protesta no la podéis parar con un guanaco nuevo o con zorrillos de última generación. Claro, porque el quiebre es demasiado profundo, la desconexión de las élites con el resto de la población es demasiado grande, y en definitiva, haga lo que haga esta élite, va a suceder el tema de que en definitiva nadie les cree. Por lo menos el pueblo, la sociedad, no les cree. Y en el caso particular de este gobierno, porque cuando yo hablo de la élite completa, no solo No, no, de Piñera, sino también la no. concertación, que es cómplice y culpable de estos 30 años. Pero en el caso particular de este gobierno es realmente impresionante como nos tiene acostumbrados a la letra chica, a la trampa, al anuncio mentiroso, o que dice una cosa y después se acomoda. Recuerdo el 70%, después el 70%, del 40%, en fin, siempre todo tiene letra chica que hace que lo que diga, no simplemente la gente no le va a creer a este gobierno en particular y a la élite en general. Se preocuparon de enriquecerse, de constituirse en grupos económicos durante estos 30 años, la concertación, estoy hablando, y de mantener sus privilegios, el pinochetismo, en un maridaje que dieron la espalda a la sociedad nacional y con eso han provocado un poco esta situación. Nadie les cree y al parecer están en una situación bastante delicada, en particular el gobierno, en particular el Ejecutivo, la derecha dura, que sostiene a Piñera, me da la impresión de que está en una encrucijada que curiosamente, en este caso concreto del tema del 10%, vino desde el Congreso. Una situación que a mí me sorprende. Yo no esperaba mucho, no espero mucho del Congreso, sin embargo, esta situación ha puesto a la élite, le ha demostrado al pueblo chileno que ahí hay un punto de inflexión muy importante en el tema de la AFP. Y el golpe vino del Congreso. Y no deja de ser paradojal que sus propios representantes, como Erika Olivera y otros, hayan votado a favor del retiro del 10%. Sí, mira, Marx estaría orgulloso de esto de la sí, conciencia de clase de Erika Olivera, que por mucho que haya tenido un comportamiento muy terrible durante el estallido social, en definitiva, hoy día se acordó que algún día fue pobre y que pasó hambre, ¿no? Según lo que dijera ella misma. este es un gobierno mauloso, así como, no hagas maula, ¿te acuerdas? Un dicho tan Sí, chileno, claro. ¿no? Entonces, y en pandemia, o sea, estamos en una situación de pandemia con un virus microscópico que tiene en jaque al mundo, que todavía no contagia ni al 1% de la población, y mira la escoba que tiene en todo el mundo. Y Chile, creo yo, que Mañalich con la roulette, que es como el ideólogo del gobierno de derecha de Piñera, apostaron a que esto se podía controlar, eh, tal vez con la esperanza de que en octubre siguiéramos con dificultades para amañar el plebiscito, hacerlo o no hacerlo, ¿no? De la manera que pudieran correrlo y efectivamente llegar a un acuerdo con el Parlamento para elegir una convención mixta para asegurar que los quórum, para defender los quórum, digamos. Porque está claro que con una convención constituyente la mayoría va a ser, o sea, ese duopolio va a romperse, digamos, o sea, no va a haber una mayoría, seguramente, como lo hay hoy día en el Parlamento. Esa expresión de la representación parlamentaria no es, creo yo,
posible extrapolarla a la convención constituyente, desde el punto de vista de las corrientes, ¿no? Entonces, nos tiene con Mañalich, después viene París, ¿no? El ministro París es una versión más amable de Mañalich, pero no, en los sustantivos seguimos teniendo dificultades de fondo. Esto se ha abordado como un problema sanitario y es un riesgo de desastre completo, porque hay problemas económicos, sociales, estamos entrando en el invierno, hemos tenido temporales, remoción en masa. Es decir, el país está en caos, pero además con un 30% de desempleo, que algunos analistas así lo indican, tenía un país que no tiene salida, pero ojo, en el último gran desastre que vivió Chile, que fue el terremoto del 2010, que fue cuando Piñera inició su primer gobierno, el gobierno de Piñera gastó el 18% del Producto Interno Bruto en la reconstrucción. El 18%. Eso es más o Ahora menos estamos en cuánto, a ver. 7, 4, no sé, no está la cifra, la he buscado, pero no la encuentro. Pero algunos dicen que puede ser el 4, el 5, entre el 4 y el 7, he escuchado a algunos analistas. 30.000 millones de dólares. ¿No? Y eso está documentado, tú buscas y lo puedes encontrar fácilmente como noticia de la época. ¿Qué significó eso? Que se activó el rubro de la construcción porque había mucha demanda por las construcciones. Aquí en nuestra ciudad tenemos los puentes que hace poco se inauguraron, de un proyecto, un negocio que duró casi 10 años, una obra, digamos, que duró casi 10 años. Entonces, la LIC no ha querido soltar la teta, sus privilegios, como lo dijo la primera dama, que también está ausente en este momento, nunca más la vimos. Después del estallido social, de ese famoso video, ese audio, desapareció de la escena. Y Demasiado sincera, tal vez. tal vez por eso, digamos. Y la ley, para no perder los privilegios, tienes a los empresarios mandándole cartas a los trabajadores, la AFP a los afiliados, los empresarios a todo el mundo, una carta pública, Longueira a sus camaradas de partido, ¿no? Diciendo que esto es una afrenta a los legados de Jaime Guzmán. Es decir, a la ministra Cubillos, ex ministra Cubillos, ¿ah? A través de Libertad y Desarrollo, ¿no? Haciendo una apología al modelo de una manera así, casi con frenesí. Entonces, esta Como un crisis fanatismo religioso, ¿cierto? Sí, sí, fíjate que yo creo que por ahí va. Ah, y ojo, y con lo que tú dices que lo que faltaba, digamos, de todos estos aditivos que hemos puesto, que son datos que están que están sucediendo, que han sucedido, el Parlamento da un golpe con el 10%, Claro. y ahí a mí me llaman la atención dos cosas, que la bancada evangélica que le llaman, está dividida, ¿no? Porque hay dos representantes del mundo evangélico, que así se han autodenominado, que aprueban, que es Durán y el hijo del pastor, el pastor que fue censurado ¿te acuerdas? Por Sí, ganar claro, 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 por los pecados de la carne. de la carne y del dinero, digamos, las monedas, ¿no? Claro, Eh, claro, bueno, lo típico. eh, claro, y el diputado por la zona de acá de Concepción, que es Romero, Leonidas Romero. Ya. Ellos dos se oponen al proyecto, y entiendo que la diputada también de acá, Francesconi se llama, ¿no? ¿Puede ser? No, hay una diputada No, evangélica la acá. verdad, yo ignoro quiénes son los No, no, diputados de la derecha pero hay una en que esta creo que se zona. llama, pero hay una diputada de derecha que es evangélica y ella votó por el 10%, o sea, en contra. Entonces, hay una... Hay unos Caínes y unos Abeles ahí en esa Exacto. bancada evangélica. Entonces, hay, bueno, Moreira también es representante en la Araucanía. Entonces, hay aquí
Pero él Una... es evangélico funcional, Sí, Moreira. no, por supuesto. Sí. Nadie le cree mucho que sea Ah, evangélico. un pinochetista de tomo y lomo. Entonces, hoy día los ideólogos de esta estrategia de aprovechar el COVID, ¿m? Sin valorarlo porque no lo comprenden, no comprenden el mundo microscópico, ha permitido agregarle a la ya crisis COVID un aditivo adicional que es la crisis de la gobernabilidad que tiene en jaque hoy día no solo al gobierno Piñera, al modelo de desarrollo capitalista de Chile. ¿Mm? Tumbar la AFP es tumbar esta forma de capitalismo. Y yo creo que esa es la discusión de fondo a la que estamos asistiendo. ¿Mm? Claro, porque en el fondo se trata de que el modelo chileno no sería posible sin la apropiación de la seguridad social de los chilenos por parte del gran empresariado, que es parte del botín de guerra Mm. quedado luego de la dictadura. Ese es el tema. Y por eso esa carta a la que tú haces referencia de los empresarios en que derechamente están amenazando a los chilenos respecto de esto de que es el principio del fin, Mm. pensando que su bienestar y su lucro es el fin de la sociedad o es en la realidad. En realidad será el fin, el principio del fin de su amañamiento de los fondos previsionales y del Ah, dinero de todos los trabajadores, pero puede ser el principio del comienzo de un nuevo mundo, de un nuevo Chile, post-pandémico y bueno, sin esta élite, o por lo menos con una élite un poco más moderada, en torno a que no son los únicos que viven en este país, deben comprender que la sociedad debe ofrecer garantías a todos los ciudadanos. No, me trae a la mente lo que pasa en Estados Unidos, a propósito de crisis, en que señalan el movimiento en pos de los derechos de las minorías que sin justicia no hay paz. mm. Entonces, claro, la élite chilena quiere mantener estos niveles de inequidad y más encima que haya paz social y que estemos todos contentos, que nos roben y nos humillen. Porque en definitiva de eso se trata, el menosprecio hacia el pueblo chileno. Sí. Y la participación, así como se ha entendido durante este tiempo, digo este tiempo, estos 30 años, ha sido cada vez más formal, decorativa, sin ninguna incidencia. Y bueno, ¿y qué termina? Cuando hay que tomar decisiones fundamentales, la ciudadanía sale a la calle y la única forma de llamar la atención es con la protesta y la protesta social es así, tal cual, y ha sido siempre. ¿Ah? O sea, Sí, es que un poco el pueblo es empujado a eso porque hoy día, ¿qué mecanismos de representación tiene el pueblo chileno? Ninguno, porque ninguno. todo ha sido reducido a una élite política Claro. funcional a la élite económica y los partidos que están en el Congreso, en su inmensa mayoría, no representan a nadie, salvo a las máquinas partidarias que generan estos mecanismos y estos procedimientos electoralistas que les permiten acceder a la Cámara de Diputados, al Senado. Entonces, de algún modo, esta élite se autorreproduce, coopta todos los mecanismos de representación y expulsa al pueblo de la toma de decisiones, de la participación. Y por lo tanto, frente a esa situación, a la persona no le queda más que reclamar mediante estas movilizaciones sociales que son entendibles, pero además legítimas. Sí. No olvidemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo señala, los preámbulos en general sirven para, no sirven, sino que están destinados a ser mecanismos de interpretación de las normas jurídicas de derecho internacional. Y el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala expresamente que los países del mundo sostienen esta declaración y la suscriben para que los pueblos no recurran, no tengan necesidad de recurrir al sagrado derecho a la rebelión. Mm. Exacto. Mm.
Exacto. Y es eso en lo que estamos. Sí. El pueblo chileno no tiene mecanismos de representación, nadie lo representa. Bueno, hay excepciones, hay dirigentes, hay Sí, representantes políticos que en determinados momentos sí están del lado de sus electores, del pueblo, pero en general nadie representa al pueblo, no tiene mecanismos de representación, no tiene participación política, no tiene ninguna posibilidad de tomar decisiones o de participar siquiera en la toma de decisiones, sino mediante la movilización social. Y eso explica el estallido social de octubre del 2019 en adelante, y también las reacciones en torno a esta petición que a la gente le hace tanto sentido como esto del retiro del 10% de sus fondos previsionales, que no es lo mejor, por supuesto, si lo mejor sería no tener AFP, eso estamos claros, pero en esta situación es un tema concreto, real, y que de fondo, me da la impresión la siguiente premisa: ¿qué importa que saque el 10% si igual me van a dar una miseria de jubilación? claro. O sea, la gente está Sí, asumida, comprende ya que la AFP no van a otorgar cotizaciones o una jubilación decente, por lo tanto, da lo mismo retirar el 10, el 20 o el 50. Casi lo mismo que no retirar nada. De todas maneras, vamos a perder como ciudadanos. claro.